Buenas noches, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Buenas noches, jóvenes. Vamos a ver hoy día lo que es abdomen agudo. Un video voy a compartir de abdomen agudo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Muy bien. Voy a compartir de nuevo un segundito. Quiero ver si está todo bien. Ya, listo. Escuchamos un rato. Bienvenidos a la Chuleta de Osler otra vez. Antes de seguir este video me gustaría pedirte, primero agradecerte por visitar la página y pedirte que le des un like a la página, que sigas, que te suscribas al canal de YouTube y que me dejes un comentario. Escribe un poco, unas palabras muy cortitas. ¿Qué te parece? Si te gusta, si te es útil, sobre todo, qué es lo que te gustaría ver aquí en la chuleta. ¿Cómo podríamos hacer mejor la chuleta de Osler? Vamos a hablar un poquito acerca del abdomen agudo y sobre todo me gustaría hacer énfasis entre la diferencia de un motivo de consulta que es dolor abdominal y realmente un abdomen agudo. Y la diferencia es que el paciente que viene con un abdomen agudo es un paciente que muy probablemente la solución de su problema la encuentre en el quirófano. O sea, muy probablemente ese paciente va a acabar hospitalizado y en el quirófano. Esa es la diferencia entre un dolor abdominal normal, y es que ese paciente va a llegar caminando, un paciente con un dolor abdominal normal, común y silvestre va a venir caminando, a lo mejor vomita, a lo mejor está con deposiciones diarreicas, a lo mejor lleva algunos días estreñido, pero no tiene ningún síntoma sistémico. Es decir, a lo mejor no tendrá fiebre, no estará frío, no tendrá ese aspecto de estar enfermo. A lo mejor se agarra el abdomen porque le duele, pero está caminando, no se marea, habla contigo, no se lo ve agitado. Un paciente con un abdomen agudo es un paciente que se lo ve enfermo, tiene el aspecto de estar enfermo. Y tan solo lo ves cuando está entrando al box de urgencias, no basta con solo mirarlo de lejos, que ya tiene mala pinta. Se lo ve muy pálido, te dicen que está frío, o te dicen que aparte de dolerle mucho el abdomen tiene mucha fiebre, y que defiende mucho eso. De hecho, camina con mucha dificultad y le es muy difícil estar o mantener esa posición en decúbito supino, estar tumbado, acostado. Le cuesta mucho porque le duele el contenido abdominal, todos los órganos del abdomen. Al tocar un peritoneo muy inflamado, duele y duele mucho. Esta ilustración, si bien es cierto, enfoca solamente la anamnesis y la exploración física, es decir, lo que el paciente cuenta y mis hallazgos cuando lo toco, cuando lo exploro, cuando lo miro. Sí que es cierto que incluimos algunos diagnósticos diferenciales, pero lo que no está incluido en la ilustración es el método diagnóstico a través de las pruebas complementarias. Pero bueno, vamos a ver yo sé que hay gente que no le gusta que nos acerquemos un poquito, pero es una manera de hacer énfasis. Primero la definición, y decíamos eso, de que es un dolor abdominal que muy probablemente acabará en el quirófano. Es un dolor abdominal cuya resolución muy probablemente sea quirúrgica. Esa es la diferencia principal con un dolor abdominal normal. Y la primera clave que nos tiene que orientar a esto, a que estamos frente a un abdomen agudo, es que existen síntomas sistémicos. O sea que no solamente son síntomas digestivos, sino que todo el sistema está afectado. Fiebre, astenia, hiporexia, el paciente no quiere comer,
ya sea porque le duele, porque tiene las náuseas, etc. Pero aunque no tenga náuseas, frialdad, palidez, yo lo toco, está muy frío, le busco el pulso, y esto es muy importante, el paciente está frío, hay que buscar el pulso, porque si está débil, y le miramos los dedos y le apretamos los pulpejos y miramos las uñas, no se llena rápidamente esos capilares distales, ese signo de que la circulación ya está fallando. Signos de inestabilidad hemodinámica, lo dice bien el Quick SOFA, la valoración orgánica rápida, para ver cómo están los órganos, confusión, disminución de la tensión arterial, el paciente se lo ve muy agitado, respirando rápido, una taquipnea, ya me debe orientar en que a lo mejor hay una sepsis. El abdomen es un lugar que está lleno de bacterias, el contenido intestinal, si se rompe un intestino, salen estas bacterias a la cavidad peritoneal y enseguida generan inflamación, no solamente en abdomen, sino inflamación sistémica. Si nos enfocamos en el abdomen, lo podemos dividir en 4 cuadrantes. En cirugía, en clínica los dividimos en 6. Podríamos decir que los hipocondrios son el derecho de hígado y vesícula, el izquierdo el páncreas, el mesogastrio de todos, porque ahí podemos incluir estómago, intestinos, páncreas, también la vesícula, que los flancos son a lo mejor parecidos al hipocondrio y que las fosas ilíacas, las partes de la pelvis, de las bajas, la derecha sería apéndice y la izquierda los divertículos. Cuando se inflaman los divertículos duelen. Los divertículos generalmente, una diverticulosis, un paciente con muchos divertículos sangra, pero un paciente con una inflamación de un divertículo, una diverticulitis, tiene mucho dolor. Y ahora una infección abdominal que hay que tratar con antibióticos por lo menos. Paciente que con historia de alcohol, esto es importante preguntar el consumo excesivo de alcohol, con dolor en hipocondrio izquierdo y con muchos vómitos. Debemos pensar en una pancreatitis, si hay colestasis, si está obstruida la vía biliar y hay acumulación de bilirrubina en sangre, el paciente se pinta de amarillo. Dolor en fosa ilíaca, dolor en hipocondrio derecho, en epigastrio, en flanco derecho. Con ictericia debe hacernos pensar en una colestasis, ya sea porque está obstruido el colédoco o el hepático común, etc. Cualquier cosa que obstruya la vía biliar va a generar una ictericia con colestasis. Y si hay síntomas sistémicos, además, que esto es lo importante, podría ser una infección, una colecistitis. Si es por piedra, el paciente se irá al quirófano. Incluso puede haber una pancreatitis biliar, la misma piedra, un poquito más adelante causa la obstrucción y también produce inflamación del páncreas. En el mesogastrio, esto es muy importante y esto es algo que a veces no lo tenemos muy en cuenta en urgencias. Sí que es cierto que cuando ocurre es catastrófico, pero un dolor en el mesogastrio muy intenso, con un abdomen que es blando, habla de lo que se llama disociación clínica exploración y eso nos debe orientar a un proceso isquémico mesentérico. Y ojo que digo isquemia porque si bien es cierto le está llegando poca sangre al intestino, aún no hay infarto. Y es que cuando hay el infarto viene la desgracia, porque ahí sí viene la inestabilidad hemodinámica, la perforación, la peritonitis. Pero inicialmente si el paciente dice dolor súbito, intenso, tripa blanda y sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular, a veces lo que ocurre es que hay una trombosis en una arteria, es una trombosis, una isquemia mesentérica, o a veces si el paciente tiene fibrilación auricular, tira un émbolo y el émbolo en lugar de irse al cerebro, que es un ictus cardioembólico, es un ictus cardiomesentérico, ¿no? Es una embolia mesentérica y es que se produce la obstrucción inmediata, súbita, y es por eso el dolor súbito. Es una isquemia mesentérica oclusiva por un émbolo, por una tromboembolia. En cambio, la trombosis mesentérica, en realidad es una isquemia mesentérica por una placa que se ha roto. Es un poquito más lenta, pero también se desarrolla en horas, tampoco es que es tan lento. Pero es el mismo cuadro de un infarto cuando se obstruye una coronaria, es igual en la mesentérica. Otra historia es una trombosis venosa mesentérica que el dolor abdominal dura más días, semanas, y pues hay que buscar factores que aumenten el riesgo de coagulación, un estado de hipercoagulabilidad, la presencia del cáncer, que haya tenido TVP, déficit de proteína C, etc. Pero bueno, para recordar, disociación clínica, exploración. Luego, dolor epigástrico, que luego bajó a fosa ilíaca derecha, muy típico, apendicitis. Cuando hay síntomas sistémicos, la sospecha aumenta, hacer un score de Alvarado sirve mucho. Lo único es que el score de Alvarado utiliza parámetros analíticos,
leucocitosis, neutrófilos y esas cosas, la acidosis. Entonces, necesito hacer una analítica para hacer un Alvarado y pues decidir si hay mucho riesgo, haré la prueba de imagen, etc. Y luego, dolor en fosa ilíaca izquierda, lo que decíamos, pacientes con historia de estar estreñido mucho, que ha tenido rectorragias, que ha tenido diagnóstico de verticulosis, pues a lo mejor tiene diverticulitis. Dolor en fosa ilíaca izquierda, como si fuera una apendicitis, pero en el otro lado con síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, vamos a terminar esto con la exploración abdominal. Y esto creo que es lo más importante. Antes incluso de ver los posibles diagnósticos diferenciales, la exploración abdominal es de lo más importante. La inspección, mirar al paciente, mirar cómo está. Habíamos hablado de los síntomas sistémicos. Y si está muy globuloso el abdomen, a lo mejor es porque no se ha movido mucho tiempo, hay un hilo importante, o porque a lo mejor se ha perforado y hay un neumoperitoneo. Lo ausculto y está en silencio. El silencio del hilio paralítico habla de algo inflamatorio muy importante. A lo mejor se ha perforado. Aunque sí que es cierto, la auscultación de muchos ruidos intestinales hablan de lo que le llaman intestino de lucha, que es un intestino obstruido, que está tratando de expulsar algo que le hace un stop. Es muy típico en un vólvulo, por ejemplo, los ruidos de lucha. Se están moviendo los intestinos tratando de que la peristalsis venza lo que sea que está causando el stop, que sería en el caso de un vólvulo, por ejemplo. Pero un abdomen silente, en silencio, sin ruidos hidraaéreos, suele tener un pronóstico un poco más ominoso porque ya habla de que hay una perforación. La percusión. Dicen que, y esto es muy interesante, no es necesario hacer Bloomberg. Bloomberg es que pues, yo hago la palpación profunda y causo muchísimo dolor, sobre todo al soltar. Yo saco mis dedos y el rebote de todo el contenido intestinal con el peritoneo por esa irritación por el líquido libre causa un dolor brutal. Pero una vez leí en un libro en el Oxford de urgencias que es una maniobra cruel hacer el Bloomberg, sobre todo si yo sé o ya tengo una alta sospecha de perforación, un abdomen en tabla, por ejemplo, muy duro, muy resistente. Hacer un Bloomberg es bastante cruel. Y lo que dicen es que es suficiente con percutir. Si yo percuto al paciente, generalmente la percusión no duele, pero si la percusión causa dolor, entonces yo me puedo permitir pensar de que hay líquido libre y que hay irritación peritoneal. No es necesario hacer el Bloomberg. Y luego decir otra vez lo del abdomen en tabla, un paciente con abdomen en tabla, que es algo que en realidad yo lo puedo escribir, pero es algo que en realidad no te olvidas cuando lo ves. Un paciente totalmente inmóvil, no se mueve de su cama porque le duele muchísimo y lo tocas y al mínimo, apenas tú pones tus dedos, el paciente hace fuerza con el abdomen, lo pone duro, es un abdomen en tabla, llama al cirujano, porque eso es muy sensible, muy específico de una perforación intestinal. Eso es todo, amigas y amigos. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de abdomen agudo, hablamos de varias patologías que son importantes ir reconociéndolas con la evaluación que ya hemos aprendido a hacer de la evaluación semiológica del abdomen. El abdomen agudo es cualquier patología que se sienta por debajo del diafragma y en la pelvis. Nosotros sabemos que en la parte anterior está protegida por una fascia músculo-aponeurótica que tiene diferentes características que ya hemos ido definiendo. Pueden aparecer diferentes patologías médicas como hepatitis, aumento de la presión portal. Puede haber patologías de alteraciones de la pared, puede haber patologías de órganos o puede haber alguna patología insospechada. Algunos tipos específicos de dolores durante un abdomen agudo se caracterizan algunos órganos. Por ejemplo, el dolor de la vesícula biliar está ubicado en el lado derecho en relación a las costillas. El dolor del estómago es el dolor gástrico, está relacionada al espacio epigástrico. El dolor pancreático
está relacionado al epigastrio, pero un poquito más abajo y con irradiación en hemicinturón al lado izquierdo. El dolor de intestino delgado es en la región umbilical o en el mesogastrio. El dolor del intestino grueso en la región hipogástrica o fociliaca, ya sea derecha o izquierda. Son numerosas las patologías que se pueden asociar con abdomen agudo. Cuando se trata de un origen intraabdominal, el dolor es de reciente inicio y que puede mostrarnos una repercusión sistémica y obviamente va a requerir un diagnóstico y tratamiento rápido. Aquí se nombran muchas de las patologías que se asocian al abdomen agudo, perforación estómago, trauma de vaso, absceso hepático, ruptura hepática, colecistitis, perforación duodenal, intusosuscepción intestinal, apendicitis, ruptura uterina, ovarios poliquísticos, embarazos ectópicos, abscesos, divertículos, vólvulo de sigmoides. Es decir, un sinfín de patologías se pueden asociar con abdomen agudo. El dolor en el abdomen agudo es intenso, de inicio súbito, evolución corta. Estos dolores de inicio súbito e intenso, cuando se trata de un abdomen agudo, normalmente o con alta frecuencia acaban en una intervención quirúrgica. Hay una cantidad de enfermedades que simulan o son abdomen agudo. Hay enfermedades abdominales, como la apendicitis. Hay enfermedades extraabdominales, como pielonefritis, que no van a requerir cirugía. Es importante que nosotros reconozcamos las patologías de abdomen agudo que sí requieren tratamiento quirúrgico. Más que pretender hacer un diagnóstico exacto, se trata de hacer un diagnóstico sindrómico e identificar a los pacientes que se podrían beneficiar con una exploración quirúrgica. ¿Qué quiere decir eso? Más que encapricharte en hacer un diagnóstico, tienes que decir si este paciente necesita cirugía o no necesita cirugía. Lo primero que haces es agruparlo en uno de esos. Este paciente que está con dolor abdominal agudo, ¿necesita cirugía? Sí, entonces a este lado. Este paciente que está con dolor abdominal agudo no necesita cirugía, entonces a este otro lado. Lo primero que hay que elegir eso. El abdomen agudo, a veces es difícil la interpretación de signos y síntomas. Hay que tener conocimientos sólidos en patología, en fisiopatología y tener una amplia experiencia. Todo dolor abdominal requiere y amerita una buena historia clínica y un examen físico adecuado, como el que les he mostrado. Inspección, auscultación, percusión, palpación, examen genital y examen rectal. Un importante dato del abdomen agudo es la evolución del dolor. ¿Cómo evoluciona ese dolor? Muchas veces la característica del dolor te va a decir cuál es la causa del abdomen agudo. Normalmente en peritoneo existe líquido que se puede absorber y se puede mandar al laboratorio. En condiciones normales, el líquido peritoneal tiene menos de 50 cc, es estéril, amarillo claro, densidad menor a 10 a 1016, menor a 3 gramos de proteína, las células son menos de 3000 células por milímetro cúbico, 50% macrófagos, 40% linfocitos. Entonces se puede hacer una peritoneocentesis para hacer un análisis. Claro que obviamente
actualmente muy poco hacemos esto. El peritoneo funciona como un mecanismo de defensa. Al mismo tiempo de proteger las estructuras y los órganos, elimina mediante una acción mecánica todo contaminante a través de los linfáticos diafragmáticos. Hay destrucción de los invasores a través de las células fagocíticas. Y si eso no basta, el peritoneo tiene la capacidad de secuestro y aislamiento. El abdomen agudo, según la clasificación de POCUS, puede ser A, como padecimiento intraabdominal que requiere cirugía inmediata. B, padecimiento abdominal que no requiere. Y C, padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo. Entonces, esta es la clasificación de Box. Vos tienes que tratar de encajarla en una de estas a tu paciente, ya sea en el A, B o C. En el abdomen agudo, ¿qué padecimientos intraabdominales requieren cirugía inmediata? Apendicitis aguda complicada. Obstrucción intestinal con estrangulación. Perforación de víscera hueca. Colecistitis aguda complicada. Aneurisma disecante de aorta abdominal. Trombosis mesentérica. Patología ginecológica complicada y torsión testicular. Si queremos hilar más pequeño, hay causas quirúrgicas de abdomen aguda, hemorrágicas, infecciosas, por perforación, por obstrucción e isquémicas. En las hemorrágicas, traumas, rupturas, divertículos, malformaciones, úlceras, fístulas, pancreatitis, síndrome de Mallory-West, ruptura espontánea. En isquemia, enfermedad de Burger, trombosis o embolia mesentérica, torsión ovárica, colitis isquémica, torsión testicular, hernia estrangulada. Todas estas son causas quirúrgicas de abdomen. Es una lista mucho más completa, pero esta es una lista de las patologías más comunes. Patología abdominal que no requiere cirugía. Enfermedad acidopéptica no complicada. Enfermedad hepática, intestinal, infección de vías urinarias, padecimientos ginecológicos, peritonitis primaria. Causas poco frecuentes, fiebre mediterránea, porfiria, saturnismo. Una lista más completa es las causas no quirúrgicas de abdomen agudo, causas endocrinas y metabólicas, causas hematológicas y causas de toxinas y fármacos. Obviamente, esta es la más frecuente y aquí están todas las causas. Abdomen agudo, padecimientos extraabdominales que simulan el abdomen agudo. Infarto agudo de miocardio, pericarditis, congestión hepática, neumonía, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, hematológicas como anemia de células falciformes con púrpura de Henoch-Schönlein. Obviamente no necesitan procedimiento quirúrgico. Dentro del abdomen agudo, el principal síntoma que evaluamos es el dolor. El dolor abdominal puede ser visceral, somático o referido. Cuando hablamos de dolor visceral, es por distensión de terminaciones nerviosas que rodean las vísceras. Somático, por irritación de las terminaciones nerviosas localizadas en peritoneo parietal. Y referido, son dolores que siguen patrones clásicos. ¿Qué quiere decir esos dolor referido? Por ejemplo, hay dolor referido a hombro derecho
que viene por patología de hígado, vesícula biliar y diafragma derecho. Hay dolor referido al hombro izquierdo, de corazón, cola de páncreas, vaso y hemodiafragma izquierdo. Hay dolor referido a escroto y testículos que vienen de uretra. Entonces, a eso se refiere con dolor referido que sigue patrones clásicos. En el abdomen agudo, el origen del dolor abdominal, extraabdominal, son lesiones de pared abdominal, patología intratorácica, patología pélvica, cetoacidosis diabética y alteraciones neurológicas. Es por eso que se siente como si habría dolor dentro del abdomen. En el abdomen agudo, debemos hacer una valoración clínica minuciosa que consta de una historia clínica detallada, examen físico completo, exámenes complementarios de laboratorio y de gabinete de acuerdo a la patología. Entonces aquí vamos a cambiar exámenes de laboratorio y gabinete de acuerdo a la patología que sospechamos. Por ejemplo, si sospechas que el origen es hígado, vas a pedir laboratorios que relacionen a hígado. Si la patología que sospechas es útero, vas a pedir exámenes que correspondan a útero. En la historia clínica, primero, los datos generales. ¿Es muy importante los datos generales? Sí. Por ejemplo, ahí diagnosticaríamos si tiene porfiria, si tiene enfermedad de la fiebre de las rocallosas, que son personas extranjeras que vienen de visita, que vienen de turistas, ¿no? Entonces, sí sería importante en ese caso. También de dónde es, del trópico, del alto, del altiplano, nos ayudaría. Pero en el dolor tienes que tomar atención dónde se inició el dolor, cuándo. Sitio del dolor, ¿dónde está ahora el dolor? ¿Este dolor irradia a algún lado? ¿Hay factores que agravan y mejoran el dolor? Es decir, si te paras, mejora, si te echas, mejora o empeora. ¿Cómo ha progresado? ¿Ha progresado mejor a mejoría o está peor? ¿Cuánto tiempo dura el dolor? ¿Todo el rato te duele o es intermitente? ¿Cómo ha iniciado? ¿Cómo está ahora? ¿Hay algún familiar con este mismo síntoma? Otros síntomas abdominales pueden ser preguntar por anorexia, náuseas, vómitos. Característica del vómito, ¿cómo es el vómito? Síntomas intestinales, síntomas miccionales, ictericia, presencia o no de menstruación. Aquí nos faltaría características de la deposición. ¿Cómo es la deposición? ¿Es líquida? ¿Es sólida? ¿Es ausente? Hay que evaluar otros órganos. Si es mujer en edad reproductiva, hay que tener mucha atención con la historia ginecológica y obstétrica. ¿Cuándo ha sido la menarca? ¿Cuándo ha sido el último periodo? Medicaciones previas, cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis. Pero sobre todo, yo insisto y vuelvo a insistir, dolor. Lo que te va a decir qué tiene tu paciente, chicos, es el dolor, porque está creado para eso. El cuerpo lo ha diseñado
para que te avise qué está mal. Localización, duración, calidad, factores agravantes y atenuantes. Asociaciones. Entonces, el dolor es la clave para el diagnóstico. ¿Entendido? Entonces, algunos toman muy por encima el dolor, pero es el síntoma que más nos va a guiar. En el examen físico, ya hemos dicho, inspección, auscultación, recién auscultación, recién percusión, palpación, examen rectal y examen genital. Siempre acompañado de un personal femenino, no tengan problemas. Característica del dolor. Localizado en hipocondrio derecho, un dolor gradual y progresivo puede ser una colecistitis o hepatitis. En epigastrio, una pancreatitis. En fosa ilíaca derecha, apendicitis. Más abajo, centralizado, absceso tubovárico o embarazo ectópico. Y al lado izquierdo, diverticulitis. Dolor gradual y progresivo. Si te hablan de dolor gradual progresivo, es esto lo que tiene que venir a tu cabeza. Dolor repentino e intenso. Epigastrio, úlcera gástrica perforada. Úlcera perforada puede ser gástrica o duodenal. En el medio, ruptura de aneurisma aórtico. En la parte del flanco en dirección a los genitales, cólico ureteral. Cólico ureteral. Entonces, si te hablan dolor repentino intenso, esto viene a tu mente. Dolor cólico con retortijones intermitentes. Puede ser cólico biliar, cólico renureteral, obstrucción de intestino delgado u obstrucción de colon. Dolor referido y dolor primario es o más intenso. Dolor referido. Dolor que inicia aquí, se refiere acá. Puede ser úlcera perforada o también puede ser apendicitis. Dolor acá y se refiere acá, puede ser pielonefritis y cólico renureteral. Dolor referido. Dolor primario acá y se refiere a la espalda o al hombro, colecistitis. Dolor referido, dolor inicial acá y referido a la espalda, pancreatitis. Dolor inicial en mesogastrio o epigastrio y va a la fosa ilíaca derecha, puede ser apendicitis. Entonces, como ven, el dolor tienen que revisar varias veces, tienen que aprendérselo lo más de memoria posible los cuadros que les estoy mostrando. Hay una infinidad de signos durante la exploración abdominal. Conocemos signos de Aron, signo de Basler, Bloomberg, Carnet, Chodalier, Charcot, Clabrot, Courvoisier, Crubillier, Cullen, Danforth, Fothergill, Gray Turner, Kerr, Mankoff, Murphy, Obturador, Soaciliaco, Ransachhoff, Robson y Tenhor. Muchos hablan de apendicitis, inflamación peritoneal, rotura de víscera abdominal, hemoperitoneo, pancreatitis hemorrágica, apendicitis. Miren, apendicitis. ¿Por qué hay tantos de apéndice? Porque el diagnóstico de apéndices es clínico. La mayoría de estos ustedes los conocen. El signo de Tenhor aparece en apendicitis cuando traccionas el testículo derecho. El signo de Aron
es cuando aprietas la fosa ilíaca derecha y te duele en epigástrico. El signo de Gray-Turner es cuando hay equimosis alrededor del ombligo y los costados de las fosas ilíacas. Y aparecen pancreatitis hemorrágica aguda. Signo de Murphy, colecistitis. No se preocupen, cada uno de estos signos vamos a ir viendo en las diferentes patologías que vamos a ver adelante. Después nos toca intestino delgado, estómago, apéndice, colon y todos estos signos y más vamos a ver. En el abdomen agudo es importante pedir laboratorios, hemograma, recuento y fórmula leucocitaria, determinación de glicemia, creatinina, electrolitos, determinación de la amilasa, gasometría, examen de orina, test de embarazo y otros particulares, es decir, otros particulares en relación al cuadro. En nuestro texto, libro de consulta, las pruebas de laboratorio son hemograma, leucocitos, electrolitos, BUN, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, orina, gonadotrofina coriónica humana, amilasa, lipasa, bilirrubina total y directa, fosfatasa alcalina, aminotransferasa sérica, lactato sérico, análisis de heces, cultivo de toxinas de Clostridium difíciles. Todos estos son exámenes de laboratorio. Se debe pedir exámenes de laboratorio en un abdomen agudo, si no, no vas a tener un diagnóstico. Los exámenes de gabinete, es decir, los que hacemos, empieza inclusive por un electrocardiograma, pero si tiene 20 años no le vas a pedir electrocardiograma, lo más probable es que le pidas ecografía pélvica porque su problema puede ser embarazo ectópico. Pero si tiene 80 años, lo primero que le vas a pedir es electrocardiograma, porque puede haber cardiopatías, arritmias, como un parámetro inicial. También en el abdomen clínico pedimos estudios de imágenes en orden de importancia. Radiografías de abdomen, radiografías de tórax, ecografías, tomografías. Esto, tomografías, especialmente si el síndrome clínico que estamos tratando es muy difícil de diagnosticar. Las radiografías tienen ventaja, que es bajo costo, cualquiera lo lee y siempre está disponible. Desventaja, que es baja sensibilidad, baja especificidad, bajo nivel predictivo. En el examen simple de abdomen podemos identificar obstrucciones intestinales. Se diagnostica entre el 50 y 60% de las veces. No aclara el nivel de la obstrucción ni la causa, pero sí nos sirve para diagnosticar. La radiografía simple de abdomen también nos puede hablar de una ruptura de víscera hueca con este signo que es el signo de Joubert, es decir, aire subdiafragmático. En la radiografía simple de abdomen también podemos ver megacólones, vólvulos, cólicos renales. A veces los cálculos son radiopacos y se pueden ver. Entonces, tiene nomás su espacio la radiografía. Otro examen que está reemplazando mucho a la radiografía es la ecografía. Bajo costo, buena disponibilidad, capacidad multiplanar, rapidez, explora base de tórax. La desventaja que es operador dependiente. Depende quién hace la ecografía. El uso de la ecografía ha reducido las laparotomías en blanco en un 23 al 13%. Posee un 75% de sensibilidad en apendicitis, útil en el diagnóstico de diverticulitis. La ecografía abdominal está indicado en patología hepatobiliar, nefrológica, ginecobstétrica, gastrointestinal, sospecha de colección y abdomen agudo en embarazo. Una vez me mandan una paciente con abdomen agudo, disque, y yo la evalúo y estaba pálida como un papel.
y me dicen es vesícula. Y yo le llevo al ecógrafo y digo, esto no es vesícula, era un embarazo ectópico roto. En 5 minutos estaba en quirófano, en 10 minutos había clampeado la trompa uterina. ¿Por qué se iba a morir? Se iba a morir. La paciente estaba con presión. Yo le he tomado la presión, estaba 50-20 la presión. La enfermera me lo pasa con 80-60. Tienen que tener una cosa en la cabeza. Las personas te pagan porque tú hagas, no porque la enfermera haga. La presión te tomas tú. La frecuencia te tomas tú. Todo te tomas tú porque vos eres el que das la cara. Si yo iba a querer 80-60 y la mandaba a ecografía y volvía y me iba a mi casa y volvía al día siguiente, la persona se moría. ¿Creen que iban a decir culpa de la enfermera? No, iban a decir el doctor Heredia le ha valorado y se ha muerto por su culpa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La tomografía axial computarizada es excelente diagnóstico etiológico, 95%. Lo malo es que es de alto costo y radiación ionizante. Está indicada cuando hay sospecha de patología gastrointestinal como ser diverticulitis aguda, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, perforación de víscera hueca. Cuando hay sospecha de patología retroperitoneal, como ser pancreatitis aguda, aneurisma aórtico, perforación duodenal. Sospecha de lesión de víscera hueca, cuando hay trauma de hígado, páncreas o riñón. También es importante diagnóstico y terapéutico la videolaparoscopía. Tiene objeto primero de diagnóstico y al mismo tiempo podemos hacer tratamiento. Digamos, le duele la barriga, tiene 20 años, no sabemos si es embarazo ectópico, quiste, folículo de Graf, apendicitis, divertículo, de Meckel, no sé. Meto el laparoscopio, veo que es apendicitis y le saco el apéndice. Entonces, tiene una gran ventaja porque evita la paratomía en blanco, evita el retraso en el tratamiento, reduce el tiempo de internación, disminuye costos y disminuye periodo de convalescencia. Un flujograma de abdomen agudo. Haces la anamnesis y exploración física. Si el dolor es agudo y hay ausencia de signos peritoneales, mides si hay acidosis, aumento de lactato, tomografía, y si es isquemia o angiografía o trombosis venérea. Si hay signos peritoneales, rayos X, neumoperitoneo, operas. Ausencia de neumoperitoneo, planeas contraste. Si hay fuga, operas. Si no hay fuga, control. Entonces, un flujograma de acciones en dolor abdominal agudo. El abdomen agudo traumático, si está inestable, directamente haces cirugía. Si el paciente está clínicamente estable, lo puedes observar. Haces ecografía y tomografía. Si no tiene nada en eso, no le haces nada. Si tiene algo en la ecografía y tomografía, haces laparoscopía o tomografía. ¿Qué patologías podemos ver? Úlceras, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, obstrucción baja, alta, vasculares, aneurismas, cólico renal, torsión testicular, embarazo ectópico, quiste de ovario, salpingitis, infarto de miocardio, pericarditis, neumonía, infarto pulmonar, pancreatitis aguda, gastroenteritis, hepatitis, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, porfirias, fiebre familiar del Mediterráneo, hiperlipemia, tabes dorsal y compresión de raíz nerviosa. Todas esas pueden simular un abdomen agudo. Claro que van a ir poco a poco
en su carrera revisando cada uno de ellos. En especial conmigo van a revisar toda la patología intraabdominal. No sé si tienen alguna duda o pregunta de abdomen agudo. ¿No tienen dudas, jóvenes? Bueno, creo que ha quedado entonces muy claro. Dos, ¿me escucha? Sí, díganme. En una historia clínica, cuando un paciente viene con una crisis de dolor abdominal o reacción facial, nosotros ponemos como motivo abdomen agudo, no es porque no saben moverlo, no, uno de las pruebas o materiales. La verdad no se le escucha bien, un poco entrecortado. A ver, apáguele su cámara para, apáguelo. Tal vez mejore su señal un poco. ¿Me escuchan? Muy poco. A ver, ahora hable. No, creo que me va a tener que escribir por el chat. Escríbalo por el chat. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? ¿O alguien le está escuchando normal a su compañera? No, no, a ver. No, doctor. Bueno, el primer examen, chicos, es hasta acá, hasta el tema 4, abdomen agudo. He estado revisando que yo cada semana subo los archivos de los videos a la plataforma. Y es una pena que nadie ve. No van a aprender de primer contacto. Es decir, si yo les doy la charla ahora, no van a poder aprenderlo ahora, inmediatamente. Tienen que ver y rever y rever y rever. Yo sé que es aburrido escucharle al doctor Heredia, todo lo que ustedes quieran, pero me doy cuenta de que están trabajando muy poco en cirugía. Tengan mucho cuidado con el examen. Después me van a decir, doctor, yo igualito de lo que he explicado he puesto y por qué tengo baja nota, me van a decir. Entonces, vean, de tarea para la próxima semana es que cada uno vea por lo menos 2 a 3 veces cada una de las clases. Las clases son, ninguna puedo, ¿cuál es la más importante? Pared abdominal, peritoneo, hernias, trauma abdominal, abdomen agudo. ¿Ustedes pueden elegir de esas 4 cuál es más importante? No, todas son importantes. Entonces, vean, ustedes son 50. Si para la próxima semana no tengo 150 vistas en los videos, voy a decir que a este grupo de cirugía no le interesa aprender y bueno, pues voy a seguir dando las clases y cada uno por su cuenta va a tener que ser. Sálvese quien pueda, van a ser. Estudien, no son difíciles los exámenes, pero sí son de análisis. No les voy a preguntar, a ver, dígame cómo es la maniobra de Murphy. No, no va a ser eso. Es un poco más complejo ya sus preguntas, porque ya están en un grado académico un poquito mayor. Entonces ya son de análisis. Doctor, usted no ha dicho eso. Claro que he dicho, en el primer tema he hablado de tacto rectal y el grito de Douglas aparece con tacto rectal. ¿Y por qué pregunto en abdomen agudo? Porque en abdomen agudo te he dicho que hagas revisión también de los orificios y no lo has hecho. Entonces, más o menos así de análisis complementario. Y para hacer una complementación y un análisis tienen que conocer profundamente los temas. También los PowerPoint están cargados en la plataforma, por si acaso.
Todo está en la plataforma. ¿Listo? Bueno, chicos, Gracias. entonces, por lo menos algunos de ustedes vean pues de nuevo los videos, no una vez. Una vez ven y van a aprender. Hasta para dar el examen ya van a empezar a estudiar. El examen es el 15 de abril, por si acaso. Si no, en nuestro horario nomás debe ser. Hoy día, ¿qué día es hoy día? ¿Jueves? Sí. No, hoy día es miércoles. Miércoles. Ah, por si acaso es el examen el jueves. Debe ser a mediodía, no me han dicho la hora todavía. A ver si me lo averiguan la hora, ¿ya? 11:30, doctor. 11:30 de la mañana. Sí. ¿Segura, Norma? Sí, seguro, doctor. Ya, si no, la única reprobada serás tú. Estoy anotando 11:30. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. Doc. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao.